cómo actúa la parte sísmica del edificio cuando está sometido a esfuerzos horizontales. Me gustaría si algún alumno al cual le puedo activar el audio me puede comentar un poquito de qué es lo que están viendo en Estructuras 3, para ahondar un poco más en el concepto, pero bueno, como no corresponde a nuestra materia, vamos a ver cómo vamos a manejar esa parte. No sé si a través del chat me puede alguno, para yo activarle el micrófono y me puede comentar a mí y a todos sus compañeros cuál es el estado en el cual ustedes se encuentran. No sé qué alumno quisiera tomar la palabra y comentar del tema. Bueno, no hay ningún alumno que... Supongo que todos están o todos han cursado la parte de estabilidad 3. A ver. José, ¿cómo figurás? ¿Cómo figurás para darte el audio? Acá tengo el audio. José. Ahora sí, podés hablar. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, quisiera saber si me comentaban ustedes que los temas, por lo menos clases teóricas del tema 7 no han tenido, ¿cierto? Tema 7 sería efecto sísmico, que es calcular el corte basal, digamos, y bueno, todos los parámetros para calcular el corte basal. Y el tema 8 es torsión a edificios. Deberían tener clases teóricas y prácticas de ellos. No sé cómo es el estado de ustedes. ¿Por dónde van teniendo clases teóricas? ¿Por qué tema? Si pueden decir por el chat o alguno activa el audio, sería más fácil. Profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Quién habla, perdón? Rodari, Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Bien. El último PDF que han mandado es de efecto sísmico. No han dado clases, digamos, de esa parte. Nada más nos han mandado un PDF. Y torsión todavía no lo vemos. Bueno. Bien. ¿Y cuándo no tienen idea? ¿Cuándo les darían la parte de torsión en estabilidad 3? No tengo idea. Pero yo me he comunicado con el ayudante y no tienen como un cronograma armado. No sé si van respetando algún día de cursado. ¿Cómo van buscando? No, tenemos el Classroom y ahí suben un PDF cualquier día. Pueden subir PDF un sábado y no llevamos ningún cronograma. Las clases. Bueno, ¿me escuchan todos? ¿Me escuchan todos? Tomo nuevamente la palabra. La idea es que aun cuando si ustedes no están, digamos, con el entrenamiento necesario para hacer una distribución translacional y torsional de un edificio, conceptualmente no es muy complicado, lo vamos a explicar rápidamente acá, pero si ese punto todavía está un poco, digamos, gris en cuanto a que si lo han visto, no lo han visto, si se los han dado, no se los han dado, se los han dado un PDF y no se lo han explicado, bueno, van a tener en el trabajo práctico que tomar la distribución translacional y torsional que les vamos a facilitar nosotros, lo cual, bueno, les va a reducir muchísimo el trabajo de hacer esa parte del edificio. Si ustedes van a sacar los pesos sísmicos, van a calcular el coeficiente sísmico y hasta ese punto llegarán y nosotros les daremos la distribución translacional y torsional para que de esa distribución saquen los cortes sísmicos correspondientes a cada uno de los muros que ustedes van a tener que verificar
y luego dimensionar sus encadenados. ¿Está bien? O sea que no va a ser un impedimento para que llevemos adelante el trabajo práctico. Por lo tanto, hayan o no hayan visto el tema de torsión, el práctico se va a desarrollar de la misma manera y no creo que vayan a tener inconvenientes. Lo que sí, para que les quede claro un poco el concepto de la acción sísmica o qué pasa en un edificio, hay que diferenciar, como les digo, cuando yo tengo un diafragma flexible o un diafragma rígido en mi edificio, el cual está unido a los planos verticales sismoresistentes que son los encargados de absorber el sismo del mismo. Cuando hablo de planos verticales sismoresistentes, hemos dicho que esos planos pueden estar materializados por, vamos hacia atrás, tabiques de hormigón armado acoplados, tabiques asociados de hormigón armado, pórticos de hormigón armado, pórticos de acero y muros de mampostería. De estos 5 planos verticales, el único que vamos a ver nosotros es muro de mampostería, porque sobre ese tema o sobre ese ítem habla esta parte de la materia. De ahí, los planos horizontales hemos dicho que pueden ser o flexibles o rígidos. La diferencia rápidamente entre flexible y rígido es que el rígido tiene la capacidad de distribuir la acción sísmica respecto de los planos verticales que están unidos íntimamente a él a través de cortes traslacionales y torsionales. O sea que cuando yo tengo diafragma rígido, mi edificio se desplaza y rota o gira. Cuando tengo diafragmas flexibles, aun cuando los elementos verticales están unidos íntimamente al diafragma flexible, pero como no tiene la capacidad de distribuir la acción sísmica sobre estos planos, porque no tiene rigidez en su plano, se deforma el diafragma, solamente aparecen esfuerzos de traslación, cortes de traslación, no aparecen cortes torsionales. Entonces uno pensaría, diría, bueno, entonces me conviene siempre hacer un edificio con diafragma flexible y no con el diafragma rígido. Y eso generalmente lleva a un error, porque cuando yo hago un edificio en altura, todo con diafragma flexible, los planos verticales se transforman en elementos muy esbeltos, porque al no ser rígido el plano horizontal que se encuentra ubicado en los diferentes entrepisos, indudablemente que la altura del elemento estructural me toma todo, desde la fundación hasta el último nivel. En cambio, cuando trabajo con diafragma flexible, la altura de los elementos estructurales está limitado a la altura del nivel, porque aparece un elemento horizontal que me sirve de apoyo de los planos verticales que están íntimamente unidos a él. ¿Por qué aparece el tema de traslación y de rotación? Todo edificio presenta 2 puntos que son muy característicos en planta. Uno es el centro de rigidez, que es el punto, o podríamos decir que es el centro de gravedad de las rigideces de todos los elementos verticales que se encuentran distribuidos uniformemente o no en toda la planta del edificio. Y el centro de masa es el centro de gravedad de la masa de todos los elementos que conforman el edificio, sean elementos horizontales o elementos verticales. Definidos estos 2 puntos, conceptualmente tenemos que pensar en lo siguiente. El centro de masa es el punto donde yo aplico la fuerza sísmica.
y el centro de rigidez donde está clavado el edificio y es el punto a partir del cual rota el edificio. Por lo tanto, si el centro de rigidez y el centro de masa coinciden, la distancia que hay entre el centro de masa y el centro de rigidez es cero y por lo tanto no hay momento de giro. Si no hay momento de giro, indudablemente no tengo torsión, que es lo que aparece en la diapositiva, en esta diapositiva. Cuando el centro de masa no coincide con el centro de rigidez, que generalmente es así, hay una cierta distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez, que es lo que le llamamos excentricidad. Como en el centro de masa está aplicada la fuerza sísmica, esa fuerza sísmica por esa distancia, que es la excentricidad, me produce el giro del edificio. Por lo tanto, cuando yo tengo que el centro de masa y el centro de rigidez coinciden, el edificio solamente sufre desplazamiento, como esto que está indicado acá. Mientras que en el caso que el centro de masa no coincide con el centro de rigidez, el edificio, aparte de desplazarse una cierta cantidad delta, sufre un giro respecto de su posición original, un ángulo phi. Este primer caso es como que el edificio tuviese un diafragma flexible. Y este segundo caso es como si el edificio tuviese un diafragma rígido. Porque dijimos que cuando el edificio presentaba planos horizontales flexibles, solamente se trasladaba, que sería este caso. O sea, el centro de masa coincide con el centro de rigidez. Mientras que cuando el edificio tiene planos horizontales que son diafragmas rígidos, aparte de la traslación aparece el momento torsor. Por lo tanto, aparecen cortes traslacionales y rotacionales en los diferentes planos sismorresistentes verticales. Supongamos un ejemplo. Este edificio de un nivel, estoy viendo una planta que presenta 3 planos verticales. Pueden ser muros de hormigón, muros de mampostería, pórticos, lo que quieran. Acá le hemos llamado M1, M2 y M3, haciendo referencia como si fueran muros. Supongamos que tenemos justo la particularidad de que la distribución de masa es uniforme, simétrica, todo, y por lo tanto el centro de masa coincide con el centro de rigidez. Quiere decir que si el centro de masa coincide con el centro de rigidez, estaríamos en esa situación. Mi edificio, cualquiera sea el caso, tenga diafragma flexible o tenga diafragma rígido, solamente se va a trasladar. Pero ¿qué sucede? Cuando yo hago el cálculo sísmico de un edificio, aparte de evaluar las cargas debido permanentes, que son las de peso propio, hay cargas que corresponden a la acción de cargas accidentales, que son lo que se conoce como sobrecarga. Y cuando nosotros evaluamos el peso sísmico, la valorización de esa sobrecarga es un determinado porcentaje del total, porque se considera que cuando viene el sismo destructivo, en general no está el 100% de la sobrecarga, sino que habrá un determinado porcentaje, que ya vamos a ver en cuanto lo establece el reglamento. Ahora, asumimos que esa distribución de sobrecarga, que es una sobrecarga, como su nombre lo indica, accidental, puede estar o no estar, está distribuida en ese determinado porcentaje que da el reglamento uniformemente en el edificio. O sea, supongamos que este edificio de una planta
esto sea la azotea, o sea el techo, y sea una cubierta accesible, yo establezco que la sobrecarga está distribuida uniformemente en un determinado porcentaje en toda esta superficie. Pero puede suceder que cuando viene la acción sísmica, una parte de la sobrecarga está actuando en este sector del edificio y el otro sector está totalmente vacío. O sea que el centro de masa, la posición del centro de masa que yo había establecido, suponiendo que la sobrecarga estaba distribuida uniformemente sobre la cubierta del edificio, no es real, sino que la sobrecarga está concentrada acá y por lo tanto acá está vacío. Entonces quiere decir que el centro de masa no va a estar ubicado acá, sino que va a estar ubicado desplazado un poco hacia la derecha, por la distribución asimétrica de la sobrecarga. Pero como eso no sabemos si la sobrecarga va a estar concentrada acá, o va a estar concentrada acá, o va a estar concentrada acá en el centro, el reglamento me dice, bueno, aun cuando yo acá no haya excentricidad, o sea, que no haya distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa, el reglamento me dice, usted, aunque no tenga excentricidad, póngale una excentricidad reglamentaria. Si la excentricidad geométrica, que es la distancia real que hay entre el centro de rotación o de rigidez y el centro de masa es 0, aun cuando esa sea 0, métale un 10%, por decirle, de excentricidad reglamentaria, para tener en cuenta esa mala evaluación de la sobrecarga en el momento cuando nosotros hicimos el cálculo. O bien nosotros habíamos establecido que iba a haber un 50% de sobrecarga y justo en el momento que vino el sismo había una fiesta acá arriba de la cubierta y toda la gente estaba concentrada acá y acá menos gente. Entonces acá había el 100% de la sobrecarga y acá había un 30%. Entonces el centro de masa se había corrido para este lado. Para tener en cuenta todos esos imprevistos, el reglamento lo hace a través de un parámetro que es un porcentaje de las dimensiones del edificio. Entonces, supongamos que el reglamento me dice, bueno, tome un 10% de la dimensión del edificio normal a la dirección del sismo que estoy considerando. Quiere decir que si la dimensión del edificio son 10 metros y me dice que tome el 10%, la distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa va a ser 1 metro. Por lo tanto, el momento torsor que actúa sobre este edificio es 10 toneladas por la excentricidad, que es 1 metro, lo cual me da 10 tonelómetros. En función de eso, yo puedo hacer una distribución traslacional o bien traslacional y torsional según tenga un diafragma flexible o tenga un diafragma rígido. Cuando trabajo con diafragma flexible, el edificio no es que esté, digamos, que se salve de la acción sísmica, sino que no tenemos problemas de torsión, pero sí tenemos problemas de traslación. Pero debido a que es un diafragma rígido, es un diafragma flexible y no es rígido, no tiene la posibilidad de distribuir la acción sísmica que él recibe entre los distintos planos verticales en función de las rigideces de esos planos verticales. ¿Por qué? Porque cuando trata de hacerlo como un diafragma flexible se deforma. Ahora bien, como no puede distribuir, por ser un diafragma flexible, la acción sísmica, pero los planos verticales sí van a estar sometidos a la acción sísmica, es que la acción sísmica se distribuye por lo que se denomina áreas de influencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, el muro M1 toma una superficie que es el 25% del total del edificio, de la superficie total. El muro 2 tiene un área de influencia que es el 25% de cada lado, lo cual es el 50% del total de la superficie de la planta del edificio. Y el muro 3 toma
el otro 25%. Quiere decir que el muro M1 toma el 25, el muro 2 tiene un área de influencia del 50 y el muro 3, 25. Cuando son edificios totalmente regulares, con muy buena distribución de masas, de rigideces, de resistencia en planta y en altura, y cuando son perfectamente simétricos, directamente a través de la relación de las áreas de superficie puedo sacar la acción sísmica que le corresponde a cada plano sismorresistente vertical. Entonces, como los tres planos tienen rigidez R, tienen la misma rigidez porque son del mismo material, tienen la misma longitud, el mismo espesor y la misma altura. Tienen todos la misma rigidez, según lo que hemos observado ahí en el dibujo, en la planta del edificio. Por lo tanto, la superficie o el área de influencia que le corresponde a cada muro es 0,25. Como el corte sísmico que actúa en el edificio son 10 toneladas, este corte se supone que se ha sacado en función del peso del edificio multiplicado por el coeficiente sísmico. Y como este corte lo vamos a distribuir en función de las áreas de influencia de cada uno de los planos sismorresistentes verticales, tengo que al muro 1 o al plano M1 le corresponde 2,5 toneladas, al M2 le corresponde 5 porque el área de influencia es del 50% y al muro 3 le corresponde 2,5. La suma de los cortes translacionales tiene que dar el corte total en el nivel que estamos analizando. Como es un edificio de un piso, es solamente ese nivel. Los cortes rotacionales, como es un diafragma flexible, no existe torsión y por lo tanto valen 0. Luego, los cortes finales, que son los translacionales más los rotacionales, dan que para el muro M1 o el plano M1 es 2,5, el M2 5 y el M3 2,5. Si hacemos la distribución para el mismo edificio, pero en vez de tener un diafragma flexible, tengo un diafragma rígido, la distribución translacional y torsional, que se le llama así, pero en el caso que era un diafragma flexible solamente teníamos distribución translacional, ahora al ser un diafragma rígido tengo traslación y torsión. La traslación me da los cortes translacionales y la torsión me da el corte torsional o rotacional, como quieran llamarle. Habíamos visto que la fuerza sísmica son 10 toneladas y como la excentricidad reglamentaria me dice el reglamento que es el 10% de la dimensión del edificio perpendicular a la acción del sismo que estoy analizando, que son 10 metros, el 10% es 1 metro. Por lo tanto, la excentricidad multiplicado por el corte me da el momento torsor, o sea, 10 toneladas por 1 metro me da 10 tonelámetros de momento torsor. Como es un diafragma rígido, tiene la capacidad de distribuir el corte sísmico y el momento torsor entre los diferentes planos verticales en función de las rigideces relativas correspondientes a cada uno de los planos verticales. Si vamos a la planilla, si los tres planos tenían la misma rigidez, la rigidez total, el nivel es 3R. Luego la rigidez relativa de cada uno es R dividido en 3R. Por lo tanto, para cada muro es 0,33. Multiplicada la rigidez relativa por el corte sísmico me da 3,33 para cada uno de los planos verticales. Y luego aplicada la expresión correspondiente a la determinación del corte rotacional, que es igual a la rigidez multiplicado por el momento torsor, por la distancia hasta el centro de rigidez, y dividido en el momento polar de todos los elementos verticales de la planta,
me da que el corte rotacional para cada plano vertical, o sea, para el M1 vale 1, para el M2 vale 0 y para el M3 vale 1. Con lo cual los cortes finales sísmicos de cada plano vertical será 433 para el M1, 333 para el M2 y 433 para el M3. Observen que solamente los muros que se encuentran en la periferia del edificio, o sea, el M1 y el M3, reciben corte rotacional, mientras que el que se encuentra en la parte interna no recibe corte rotacional porque su centro de gravedad al centro de rigidez la distancia es 0 y por lo tanto el corte rotacional va a dar 0. Si yo observo las dos planillas que hemos elaborado, los cortes finales, ¿qué diferencia hay entre los cortes correspondientes a los planos verticales cuando tengo diafragma flexible y los cortes finales correspondientes a los planos verticales cuando tengo diafragma rígido? Si observan atentamente, podemos ver que cuando trabajamos con diafragma flexible, el plano vertical que se encuentra en el interior absorbe mayor sismo que los que se encuentran en el perímetro del edificio. Y viceversa. Cuando trabajo con diafragma rígido, los planos que se encuentran en el perímetro del edificio absorben más sismo que los que se encuentran en el interior. Esa es la conclusión que podemos sacar. Esto nos dice que cuando trabajamos con diafragmas rígidos, lo mejor es distribuir los elementos más resistentes a la acción sísmica en el perímetro del edificio. ¿Por qué? Porque tenemos mayor brazo de palanca y por lo tanto podemos absorber mayores momentos de rotación. Mientras que cuando tenemos diafragma flexible, los elementos que tienen mayor resistencia a la acción sísmica, conviene colocarlos en el interior porque tienen mayor áreas de influencia, ya que la acción sísmica se distribuye según áreas de influencia. Estos son diferentes ejemplos de cómo se distribuyen los planos verticales que absorben sismo en la planta de un edificio que sea rectangular. Los casos A, C y E serían los casos ideales, donde el centro de rigidez coincidiría con el centro de masa. Por lo tanto, no tenemos torsión, aun cuando los diafragmas sean flexibles o sea rígido. Los casos B y D serían los más desfavorables, porque si el centro de rigidez se traslada a los puntos que ustedes están observando en cada uno de los casos, y el centro de masa se encuentra ubicado en la intersección de las diagonales de la planta, tendríamos una gran excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez. Por lo tanto, si la excentricidad es grande, los momentos torsores o los efectos torsionales son considerables. Y una de las pautas que debíamos satisfacer en un diseño sísmico óptimo es reducir o controlar al máximo los efectos torsionales. ¿Y eso cómo se hace? Tratando de que el centro de rigidez y el centro de masa se encuentren lo más cerca posible en el diseño que nosotros estamos realizando. Bien, como ya van a ser las 5 de la tarde y hemos hecho en forma continua la charla, vamos a cortar acá y vamos a continuar en el día de mañana a partir de la diapositiva número 70 para poder seguir incursionando en lo que es la mampostería estructural. Me gustaría a aquellos que les haya quedado algo o no hayan entendido algo de esto de el tema de los esfuerzos traslacionales y torsionales, mañana antes de comenzar la clase, poder evacuar las posibles dudas que a ustedes se les puede llegar o se les han presentado a través de esta exposición que hemos hecho.
Mañana a la misma hora los espero a las 15 horas para seguir desarrollando el tema de mampostería estructural. Si hay alguien que tenga alguna consulta concisa, la podemos salvar mañana, ahora o bien mañana antes de continuar con la clase. Quedo a disposición de ustedes. La consulta la pueden hacer vía chat, si quieren. Ahí les activo para que ustedes puedan activar su propio micrófono y hacer la consulta correspondiente. Acá me pregunta Navarro, no sé si, ¿cuál es el nombre, perdón, de Navarro? Me pregunta si hay algún libro. En general, la bibliografía correspondiente a mampostería estructural es muy escasa y todo lo que corresponde al diseño estructural, más que nada, surge en función de la experiencia que uno tiene al haber trabajado o al trabajar durante muchos años en el diseño y cálculo estructural de edificios. El centro, me pregunta Juan Ignacio Vergara, ¿cuál es la definición del centro de rigidez? Así conceptualmente podríamos decir que es el centro de gravedad de las rigideces correspondiente a todos los elementos verticales que aparecen distribuidos en el nivel que estoy analizando. Y el centro de masa es el centro de gravedad correspondiente a la masa de todos los elementos estructurales, tanto horizontales como verticales, que actúan sobre el edificio. Bueno, como les digo, mañana, si quieren, antes de continuar con la clase, podemos evacuar algunas otras dudas y continuamos con el tema de mampostería estructural. Espero que entren a horario. Me gustaría que a las 14:50, o sea, las 3 menos 10, ya estén en la sala de espera para no tener que estar parando la clase y seguir admitiendo alumnos. Porque no es como cuando es una clase presencial que ustedes entran al curso y yo puedo seguir hablando. Acá tengo que cortar para poderlos admitir para que puedan acceder a la clase virtual. Dicho esto, bueno, damos por finalizada la clase virtual y nos vemos mañana a las 15 horas. Hasta luego, chicos.